La entrevista. Bueno, las conversaciones con otras personas son pues constantes y las tenemos todos los días, pero cuando en ellas se escucha atentamente, se recaban datos, existe una motivación detrás de esta, se retroalimenta, o bien se indaga o también se confronta, la conversación deja de ser solo un diálogo y se convierte en una entrevista. De acuerdo con Colin Galindo y Saucedo, en su libro, la entrevista es un instrumento para obtener datos durante una consulta, una cita de selección de personal, procedimiento preoperatorio, consejería educativa, intervención en orientación vocacional o profesional, etcétera. La entrevista en las organizaciones suele ser el instrumento o herramienta que tiene pues, la mayor influencia en la decisión final a la hora de contratar al candidato o no. Pero Chiavenato, en su libro del 2002, menciona que también tiene otras aplicaciones dentro de las organizaciones, como la entrevista de filtro inicial, asesorías, orientación personal, evaluación de desempeño, para obtener información sobre un puesto que queremos evaluar, etcétera. Bueno, ahora les hablaré sobre los tipos de entrevista. Y en cuanto a esto, Chavenato en su libro del 2022, perdón, menciona que las entrevistas pueden ser clasificadas en cuatro tipos. Primeramente, la entrevista totalmente estandarizada. Esta es una entrevista completamente estructurada y cerrada y aparte directa, la cual sigue normalmente un guión y todas las preguntas son estandarizadas y elaboradas previamente, por lo cual las respuestas suelen ser de opción múltiple. Luego está la entrevista estandarizada solo respecto de las preguntas. Las preguntas aquí ya están elaboradas y estandarizadas, pero las respuestas que da el entrevistado son libres. Luego está la entrevista dirigida. Aquí las preguntas no se especifican, pero sí en el tipo de respuesta que se desean obtener. Luego está la entrevista no dirigida. Y en este tipo, pues no se especifican las preguntas ni el tipo de respuestas requeridas. Luego también están los tipos de entrevistas que se clasifican de acuerdo a su manejo. Y Acevedo y López, en su libro del 1996, mencionan que son las siguientes, que son individuales, las cuales únicamente se entrevista a una sola persona; las grupales, aquí varias personas son entrevistadas por uno o varios entrevistadores simultáneamente; y luego están las entrevistas en tipo panel, en donde varios entrevistadores interrogan a una persona al mismo tiempo. Y bueno, ya para entrar a las fases de la entrevista, primeramente les voy a hablar sobre la fase cero, o sea, lo que tenemos que hacer antes de empezar la entrevista. Para llevar a cabo toda entrevista, tenemos que asegurarnos de lo siguiente, y es contar con un lugar y materiales adecuados que generen un espacio íntimo y privado durante la entrevista. Que a esto, de acuerdo con lo que menciona Acevedo y López en su libro de 2007, lo más óptimo es contar con los siguientes puntos: un local o un lugar que no sea ni tan grande ni tan chico, que no altere la psique del entrevistado. Luego, que este lugar tenga una correcta iluminación, de preferencia que la iluminación sea neutra, o también muy preferible que tenga una ventana, que tenga acceso a luz natural. Luego después está contar con un mobiliario adecuado, em, que estas suelen ser pues una mesa o sillas que lo que importante es que mantengan a los participantes al mismo nivel, es decir, ni uno más abajo ni uno más arriba que el otro, y que aparte todo este mobiliario permita una clara observación del entrevistado. Luego, en cuanto al ruido, pues esto en la medida de lo posible uno debe de procurar aislarse de pues cualquier bullicio externo ajeno a la entrevista. Y también luego después está la vestimenta. Y esta pues siempre deberá ser acorde al nivel de las personas que vamos a recibir. Ya por último, y muy importante, están pues el lenguaje y los modales. Estos en la entrevista siempre ayudarán a definir el ambiente de esta. Además, estos deben ser pues completamente personalizados hacia el entrevistado. Esto pues para evitar cualquier choque de personalidad. Y bueno, ahora sí, en cuanto a la fase uno, el inicio de la entrevista,
El inicio de la entrevista pues es clave para reducir tensiones y generar un ambiente de confianza alrededor de toda la entrevista. En la mayoría de los casos, un saludo cordial y una explicación clara de la finalidad ayudan a que el entrevistado pues se sienta más cómodo. Y bueno, es en esta fase donde se establece el rapport, lo cual pues es esencial para el éxito de la entrevista. Por lo cual el entrevistador siempre debe tener una pues disponibilidad absoluta al tratar con el entrevistado. Vale la pena mencionar que pues si las condiciones no son adecuadas, debido pues no sé a una tensión extrema o algún problema que tengamos, ya sea conmigo, uno mismo o con el entrevistado, pues sí es mejor posponerla. Además, si el entrevistador pues se enfrenta a personas agresivas, pues hay que recordar que esta actitud, el modo, ponerse en modo defensa, pues suele ser frente a inseguridades o faltas de respeto pues previas a la entrevista. Y bueno, por todo esto y más cosas, el inicio de una entrevista demanda gran habilidad por parte del entrevistador, ya que en los primeros minutos pues es cuando se logra una impresión general sobre la persona. Y pues bueno, para este inicio Acevedo y López en su libro de 2027, ya que ya lo mencionó varias veces, pues bueno, él recomienda que el entrevistador mantenga los siguientes comportamientos para mantener pues un buen rapport. Primeramente es siempre tratar con cortesía alrededor de toda la entrevista, no solo en el inicio. También esto es siempre lo es el escuchar activamente. Luego, pues es tratar de hacer preguntas extensas en vez de irnos o recabar preguntas muy específicas, a través de preguntas muy específicas. Y bueno, eh, ¿cómo iniciamos? Pues bueno, tratar de iniciar con temas pues que sean familiares para el entrevistado y describir pues nuestro o su entorno laboral. Y luego después sería, por último, pues dejar en claro toda información íntima, la cual vamos a recabar, será absolutamente confidencial y no pasará a otras manos. Con respecto a las primeras impresiones en la entrevista, lo primero será determinar el valor real de las primeras impresiones. Es importante que se considere que solo ciertos tipos de impresión van a ser considerados como precisos y será tarea del entrevistador el escoger la información que sea considerada confiable, es decir, irá descartando cierta cantidad de información para solo retener una cantidad importante. Es importante que nuestro entrevistador mantenga un juicio demorado, es decir, hasta que se obtengan la mayoría de los datos, se va a determinar qué es relevante y qué no es relevante. Es importante que la primera impresión sea considerada únicamente para formular algunas hipótesis, las cuales serán descartadas o confirmadas a lo largo del resto de la entrevista. Y en este caso, el entrevistador también será a cargo de anotar lo más sobresaliente para que las conclusiones se dejen al final de la entrevista completa. ¿De dónde van a provenir estas primeras impresiones? Las primeras impresiones o impresiones iniciales generalmente van a provenir a partir de rasgos expresivos que se manifiestan a través del comportamiento de forma inicial con el entrevistado. Las impresiones primarias que se presentan con claridad serán susceptibles a ser evaluadas, es decir, se van a contemplar como un factor importante a lo largo de la entrevista. Es importante que se eviten generalizaciones por parte del entrevistador, es decir, no contemplar ciertos rasgos específicos o tomar signos que puedan ser generalizados. Debemos de ser muy objetivos al momento de tomarlos. Es importante también que se describan las cualidades exteriores, es decir, el aspecto, el movimiento, la forma de dirigirse del entrevistado. Y finalmente es importante contemplar que existe una tendencia del individuo para proyectar sus propias características y estas deberán de ser contempladas y anotadas en un inicio. Es importante contemplar que se trata de un proceso a nivel inconsciente del entrevistador, por lo que se requiere de mucha atención y autoconocimiento. Esto debido a que puede ser que se encuentre sesgada la información por juicios del propio entrevistador.
Otra cosa importante que se debe contemplar son los errores de apreciación, es decir, se deben de evitar estereotipos a toda costa, independientemente de lo que estén viendo nuestros ojos, debemos de mantenernos objetivos siempre como entrevistadores. También se trata de un estudio superficial de los rasgos del rostro del entrevistado, es decir, con esto vamos a poder determinar un poco de rasgos de personalidad y de temperamento que nos van a ayudar y nos van a guiar a ver cómo es que el entrevistado puede actuar ya ante la posesión del puesto, ¿no? Y finalmente es importante mantener siempre una actitud objetiva ante las propias hipótesis que se hacen de forma inicial. No debemos de enjuiciarlas ni debemos de aplicar nuestras propias sesgos al momento de evaluarlas. Algunas categorías amplias sobre las cuales el entrevistador será capaz de aplicar sus apreciaciones van a ser el grado de alta percepción, la imagen poética, la disposición a experiencias nuevas y la tolerancia o ansiedad convencional. Todas estas son categorías que se deben de contemplar y generalmente son abarcadas siempre en la parte inicial de la entrevista. Claro, que pueden existir diferentes cuestiones o factores que impacten a lo largo del resto de la entrevista, pero esto principalmente pasará de forma inicial. Pasando ahora al proceso de desarrollo de entrevista, lo más importante de esta sección será determinar el estilo de entrevista que va a definir el patrón de interacción que se tenga entre el entrevistador y el entrevistado para poder conversar a lo largo de la entrevista. Esta tiene dos posibles opciones, dirigida o no dirigida. En algunas ocasiones también se puede llegar a conocer como orientada libre u orientada pasiva. Sin embargo, se refiere a lo mismo y básicamente va a determinar cuál va a ser el rol que funja el entrevistador a lo largo de la entrevista y cuáles serían las expectativas que se tendrían por parte del entrevistador. ¿Y cómo es que vamos a determinar si es dirigida o si es no dirigida la entrevista que nosotros vamos a hacer? Primero que nada es importante contemplar que se puede hacer completamente dirigida o completamente no dirigida, pero también es posible que ambos estilos se combinen para poder completar todos los objetivos que se tengan para esa entrevista. Algo importante a considerar para determinar cuál es el estilo que vamos a ocupar es el tiempo disponible, los objetivos principales que tiene la entrevista y las personalidades de ambos, tanto del entrevistador como del entrevistado. Cuando hablamos de la entrevista dirigida, es importante mencionar que definitivamente es el estilo que se ocupa con mayor frecuencia. ¿A qué me refiero cuando hablo de una entrevista dirigida? Que el entrevistador va a poseer una estructura súper rígida de la cual va a depender un plan preciso, un control de tiempo, una lista de chequeo para poder evaluar al entrevistado y al final del día el entrevistador va a ser quien de forma dominante va a dirigir la entrevista hacia los conocimientos o hacia las cuestiones que se quieran evaluar. Algo importante es que facilita cubrir al máximo la información que se está buscando contemplar en una sola entrevista, dado que el entrevistador va a ser quien dirija, quien va a ser el que busque la información y quien va a ir llevando de la mano al entrevistado para poder completar todas las requisiciones que se tengan para la entrevista. Por su parte, cuando hablamos de la entrevista no dirigida, nos referimos a que el entrevistador no va a tomar absolutamente nada de responsabilidad con respecto a la dirección de la entrevista. Es decir, va a ser el entrevistado quien entonces tenga la responsabilidad de cubrir las metas o de solucionar el conflicto que en su momento se le esté presentando. ¿Qué es lo que va a hacer el entrevistador para tratar de ayudarle? Únicamente va a tratar de generar una atmósfera de aceptación en donde el entrevistado se sienta lo suficientemente cómodo para lograr cubrir todas las expectativas que se tienen de él durante esta entrevista. Algo importante es que el entrevistador también va a ser necesario que siga completamente las ideas del entrevistado y que sea completamente pasivo, es decir, no haga algún tipo de sesgo sobre la información que esté dando el entrevistado. Finalmente, será recomendable para las entrevistas de confrontación y de resolución de conflicto, no únicamente para estos casos, pero sí es la forma más recomendable de hacerlo. Pasando a la cima de la entrevista,
A esto nos referimos cuando se han obtenido ya los datos suficientes para poder cubrir toda la información que se quería buscar a lo largo de la entrevista. Aquí es cuando se decide si es que el candidato realmente cumple con las características que estamos buscando o para nada cumple con los requisitos y entonces se acepta o se descarta a este entrevistado. Es importante contemplar que esta parte no sería la única para determinar que el candidato es completamente apto para cubrir el puesto o para cubrir lo que sea que estemos buscando. Puede haber muchos otros trámites posteriores que se requieran. Algo que sí se debe contemplar es que más bien si se falla en esta parte es cuando puede ser ya descartado el candidato por completo. Para el caso del cierre de la entrevista, es importante que el entrevistador actúe de forma cordial, esto con el objetivo de que se desaparezca cualquier tensión que pudo haber a lo largo de la sesión. Es importante también que el entrevistador, en este caso, verifique todos los puntos que se investigaron, es decir, ¿se cubrió en su totalidad la expectativa de la entrevista o qué puntos faltan por cubrir? También es importante que se avise de 5 a 10 minutos antes al entrevistado que la entrevista está por concluir para que pueda hacer conclusiones o terminar de dar todas las ideas que tenía planeado dar. Y en este punto es cuando ya determinamos si el candidato es aceptado, se le informa acerca de los siguientes puntos para que sepan qué es lo que sigue. El reporte de la entrevista es el documento que permite al psicólogo registrar la información obtenida en los minutos posteriores a su realización. Lo más importante para realizar el reporte de la entrevista es considerar las evaluaciones, conclusiones y resultados finales de una forma práctica de entender para su lectura, dejando en claro que se debe de ser siempre objetivo en todo momento. Y obviamente para esto se necesita de un entrevistador capacitado y con una habilidad de análisis muy buena. Es decir, necesitamos que el entrevistador sea una persona que tenga una buena capacidad de entender lo que quiere transmitir con sus respuestas el entrevistado y que lleve satisfactoriamente el objetivo al que se quiere llegar en la entrevista, puesto que no será lo mismo hacer un resumen común de la entrevista, nada más reduciendo la información, a verdaderamente realizar un análisis complejo y completo de la información recabada que señale lo que quiso transmitir el entrevistado, que ponga de manifiesto los objetivos que se buscaban desde un principio. Cabe aclarar que cada reporte debe de ser diferente con respecto al objetivo planteado y el tipo de entrevista realizado. La objetividad en la entrevista se refiere a la capacidad que va a tener el entrevistador para evaluar la información sin dejarse influenciar por sus propios criterios, sus propias emociones o creencias. Es decir, la capacidad que va a tener el entrevistador para no prejuzgar al entrevistado ni juzgarlo en el momento en el que se esté realizando la entrevista, cuando nos estén contando algún tipo de información personal, o cómo se viste, o cómo se ve, y ahí va a caer la objetividad que va a tener para que la entrevista se realice de forma satisfactoria. Existen varios errores comunes que se realizan al momento de realizar entrevistas. Por ejemplo, el valorar con criterios propios, que es lo que estamos comentando, que es interpretar la información desde nuestra propia escala de valores, en lugar de analizarla con imparcialidad. Si nos está contando acerca de lo que piensa de algún tema, a lo mejor de religión, de política, o cómo se siente respecto a un tema familiar, no hay que juzgar al entrevistado sin antes tener un poquito de empatía o conciencia del por qué estará expresándose de esa forma. También el realizar la entrevista con un estado de ánimo no adecuado, es decir, si el entrevistador está molesto, estresado o distraído, su percepción puede verse afectada. Por ejemplo, si llegas a la entrevista con mucho estrés, con mucho enojo, quizá te acabas de pelear con alguna persona, pues también puede haber ahí un sesgo en el que no se realice correctamente la entrevista. Otro sería el quedarse en la superficie de la información sin indagar adecuadamente en lo que se nos está contando, porque muchas veces solo se analizan las razones intelectuales del comportamiento, dejando de lado los factores emocionales o inconscientes que influyen en las respuestas. Y por último, tenemos a no prestar la atención adecuada.
Es decir, una mala interpretación de palabras, gestos o actitudes puede llevar a una conclusión errónea. Es por eso que siempre es importante escuchar con atención, tener toda la disposición para recibir la información que nos van a dar sin juzgar y para que podamos tener, pues ahora sí que todo este proceso de la entrevista de manera satisfactoria y de la manera más objetiva posible para poder recabar toda la información. Es muy probable que a lo largo del día o de los días el entrevistador tenga que realizar diferentes entrevistas a diferentes personas. Es por eso que es importante que se mantenga una imparcialidad total entre una persona y otra, porque puede que a lo mejor el entrevistador se sienta identificado con una persona durante una entrevista o se sienta a lo mejor más cómodo, entable más confianza más rápido, según también cómo sea la otra persona a la que se está entrevistando, puesto que existen personas un poco más serias, un poco más extrovertidas o introvertidas, y esto puede crearle diferentes efectos a la hora de entrevistar. Sin embargo, no por eso debemos de dejarnos guiar por esos aspectos y debemos de ser totalmente imparciales en lo que se está buscando a la hora de hacer la entrevista. Es decir, debemos de ir siempre enfocados que tenemos que tener un objetivo en mente para poder realizar la entrevista. Por lo tanto, muy probablemente conforme vayan pasando los primeros minutos de la entrevista, nos vamos a poder dar una idea de cómo es el entrevistado, o sea, cómo es su forma de ser, si es más expresivo, si es menos expresivo, su forma de hablar, su forma de comportarse. Ya en los primeros minutos nos vamos a poder dar una idea, una hipótesis de cómo es esta persona y al final de la entrevista vamos a poder comprobar correctamente si nuestra hipótesis es verdadera en base a la información que esta persona también nos estuvo dando. Existen algunos consejos para ayudarnos a mejorar la fiabilidad y validez en la objetividad de la entrevista. Primero sería el utilizar la entrevista de manera complementaria y enfocada en aspectos observables. Es decir, la entrevista debe ser utilizada para abstraer información observable en el momento, el comportamiento verbal y no verbal del entrevistado y la transmisión de información. No debe de usarse como medio de examen de aptitudes o de grado de capacidad intelectual del entrevistado, porque pues para eso ya existen pruebas especializadas que pues, se deben de utilizar para eso. Otro sería el aplicar una metodología estructurada y objetiva. Para realizar una buena entrevista, como hemos visto, necesitamos una planeación correcta, eligiendo previamente el tipo de entrevista que vamos a necesitar para hacerla, la estructura a seguir y uno de los más importantes, que es el objetivo planteado. Ya teniendo toda esta estructura, vamos a poder realmente hacer una entrevista bien hecha y que va a poder tener el resultado esperado. Otro sería la preparación y actitud adecuada del entrevistador, porque es necesario que el entrevistador cuente con una adecuada formación psicológica, además de que se alinee a lo solicitado por la empresa para filtrar de mejor forma a los entrevistados. Es decir, entre mejor preparación tengas de cursos, alguna maestría o incluso hasta un doctorado, te va a ayudar a mejorar en tu capacidad y en tus habilidades para poder realizar una mejor entrevista. También deberá tener actitudes como saber escuchar y hacer que el entrevistado siga expulsando información. Es decir, también se debe contar con tipo de aptitudes en las que tú puedes trabajar para que puedas sostener la plática durante la entrevista y que el entrevistado se sienta cómodo de estarte contando diferentes cosas que tú necesitas saber de esa persona. Por último, validar la información obtenida a través de la repetición y el análisis comparativo. Y una buena forma de hacer esto es repitiendo el proceso de la entrevista con otros entrevistadores igual de capacitados que nos ayuden a contrastar los resultados. Es decir, tú puedes hacer una entrevista, pero quizá dentro de unos días o igual el mismo día en diferentes momentos, otro entrevistador que debe estar igual de capacitado en la misma sintonía puede volver a repetir el proceso y al final contrastar los resultados para
ahora sí que crear una especie de método científico para la entrevista para que sea lo más fiable posible.